Bien, buenas tardes a todos. Vamos a terminar la unidad de logaritmos. Para ello, vamos a resolver lo que son ecuaciones logarítmicas o exponenciales, ¿no? En este caso tendremos una ecuación logarítmica, logaritmo en base 3 de x cuadrado más 2x menos 15 menos logaritmo en base 3 de x más 5 igual a 2. ¿Listo? Como en toda ecuación, siempre trataremos de despejar x con el objetivo de hallar su raíz, ¿no? En este caso tenemos una resta y sabemos que el logaritmo de a menos logaritmo de b, ojo, ambos en la misma base, nos da como resultado otro logaritmo de a sobre b, de esta forma. Entonces tendremos logaritmo en base 3, una raíz de quebrado, x cuadrado más 2x menos 15, y debajo x más 5. De esa forma, igual a 2. Veamos que se puede simplificar aquí dentro de la fracción. Voy a colocar de nuevo logaritmo en base 3 y la raya de quebrado. ¿Listo? De aquí se puede factorizar. Tenemos una cuadrática. Podemos factorizar de la siguiente forma. Dos paréntesis. X, X. Tenemos más por más. Primer signo más por menos, primer signo menos. Dos números que sumados me den 2 positivo y multiplicados me den menos 15. Son justamente más 5 y menos 3. Acá abajo tenemos x más 5 igual a 2. Entonces, del lado izquierdo del logaritmo, ¿qué se puede simplificar? X más 5. El X más El 5. x más 5, ¿no? Muy bien. X más 5, x más 5. Y nos va a quedar logaritmo en base 3 de x menos 3 igual a 2. No tengo propiedades para repartir el logaritmo en una suma, en una resta, ¿no? Pero existe esta propiedad. Nosotros sabemos lo siguiente. Si un número a está elevado a un logaritmo en la misma base, es decir, en base a, y es un logaritmo en base a de n, ¿cuál es el resultado de esa operación? N. N, ¿no? Decíamos que esto se simplificaba. En ese caso, a mí me conviene entonces revisar la base y hacer esa potenciación en ambas partes de la ecuación. Recuerden que una ecuación es una igualdad donde cualquier operación que se hace a la izquierda debe realizarse a la derecha. En este caso voy a elevar el miembro izquierdo, logaritmo en base 3, x menos 3, será exponente de la base 3. Y del otro lado, ¿a qué lo elevamos? Al segundo miembro, que es 2. Esto se va a simplificar por esa propiedad que tenemos y nos quedaría x menos 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Es 9. Si despejo x, ¿qué valor tendrá? La respuesta será x igual a 2. Entonces, ¿cuál es el inciso? Solución de esta ecuación logarítmica. El inciso B.
Bien, ¿alguna consulta tal vez? ¿De dónde sacó las bases de ambos miembros? Lo que es la base 3. Una pregunta. La base 3 es por decisión del lector, ¿no? En realidad estamos escogiendo base 3 porque, a ver, ¿dónde está el puntero acá? Si yo elevo 3 al logaritmo en base 3 de n, ¿qué debería salirme según esta propiedad? Debería ser n, ¿no? Por esta razón escoge el 3, porque el logaritmo es de base 3. Porque si no, de otra forma, pues no me facilitan nada, ¿no? 2 elevado al logaritmo en base a de n sigue siendo lo mismo, ¿no? No puedo simplificar algo. Ojo, dependiendo del valor de a y dependiendo del valor de n, ¿no? Pero si yo requiero simplificar un logaritmo, lo elevo a la misma base, ¿no? Eso es lo que nos permite simplificar de esta forma. Entonces, para eliminar logaritmos teníamos que ponerlo sobre la misma base. Correcto, elevarlo a la misma base. Si Y eso fuera, para todos los casos. ajá, si fuera el logaritmo de n, así, sin base, ¿qué base se entiende acá? 10. Entonces, si lo elevo en base 10, ¿cuál es el resultado? Ah, se elimina. Lo se simplifica. Ajá, el resultado es n, ¿no? Igual si fuera 5, logaritmo en base 5 de n, resultado es n. Si fuera esta base especial, ¿cuál era la base del logaritmo natural? El número Eh, eh, e, ¿no? Y e elevado al logaritmo natural de n es n también. Algunos ejemplos, ¿no? ¿Listo? Recuerden eso. Si quiero eliminar el logaritmo, lo elevo o lo pongo como exponente de la misma base. ¿Cómo salió el 12? Sencillo, el menos 3 pasa a sumar al 9. ¿Ya? Menos 3 lo paso a sumar y me queda 9 más 3, 12. Acabo de ver algo. En el 2 lo potencia 3. Bueno, puso base 3 y potencia al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Sí? Eh, todo lo que haces del lado izquierdo, al ser esto una igualdad, tenés que replicarlo al lado derecho, ¿no? Si yo aquí quisiera sumarle 1, para que la igualdad se mantenga, aquí igual le aplico el 1. Pero como ese más Ah, 1 vale. no me ayuda en nada, lo que estoy haciendo es elevarlo como potencia, ¿no? Por esta razón es que elevamos ambos miembros a 3. Y el 3 sale de Vale, la gracias. base, ¿no? una Sí, ya lo duda más. entendí. Disculpe. Sí, sí, dime. Para eliminarlo solo se fijó en la base del logaritmo, ¿no? No se fijó en lo que hay dentro del paréntesis, ¿no? Esa era mi duda. Sí, correcto. La propiedad nos dice que las bases deben ser iguales para que se simplifique. No nos interesa el contenido del logaritmo, ¿no? Si al final va a resultar eso de la simplificación, ¿no? Indistintamente de cuál sea el contenido dentro del logaritmo, lo que importa son las bases. El x más 5, este x más 5 sale de factorizar. Hemos factorizado esto de aquí. Puedes revisar el método de factorización de binomio cuadrado.
Sí, exacto. Caso 6, ¿no? Bueno, no recuerdo bien el nombre de los casos, pero es alguno de los casos de factorización. Continuamos. Aquí tenemos otro bastante similar. Dice, la ecuación, noten que ahora ha cambiado de base. Logaritmo en base 4, x cuadrado más 2x menos 15, menos 2 veces el logaritmo en base 4 de x más 5. Todo eso es igual a 2. Pregunta, si yo tenía n veces un logaritmo de ¿a qué era igual? ¿Qué pasa con eso? Se hace un exponente, ¿no? Entonces, aquí tengo lo mismo, voy a copiar lo mismo. ¿Qué pasa con este 2? Sube como exponente de x más 5, ¿no? Era una de las propiedades de logaritmos que habíamos visto, que es esta de aquí. N por logaritmo de a es logaritmo de a elevado a n. En ese caso, ya podemos aplicar la diferencia de logaritmos. De esta forma. Sería logaritmo en base 4 x cuadrado más 2x menos 15 dividido entre x más 5 elevado al cuadrado. ¿Listo? Todo esto igual a 2. ¿Qué puedo hacer? Vamos a factorizar y nos va a quedar lo siguiente. Es lo mismo del anterior ejercicio. Es x más 5, x menos 3. Y abajo, x más 5 por x más 5. Eso es x más 5 al cuadrado. Si yo lo factorizo, me queda esto de acá. ¿Qué puedo simplificar? 1 y 1. Todo esto igual a 2. Y me va a quedar logaritmo en base 4. Arriba, x menos 3. Abajo, x más 5. Igual a 2. ¿Cómo eliminamos ese logaritmo? Elevando a la misma base. Ya. ¿Cuál es la base? 4. Correcto, la base es 4. Entonces, voy a poner un 4 como base y lo elevo al logaritmo. Logaritmo en base 4, x menos 3, x más 5. La misma operación del otro lado, elevo al segundo miembro con base 4. ¿Listo? Esto simplifica. Me va a quedar x menos 3, x más 5, igual a 16. X menos 3, perdón, x menos 3 se queda y multiplico este valor de acá. Lo paso a multiplicar. De esa forma, tendremos 16x más 80.
Voy a pasar esta X a restar. Perdón, menos 16X. Tengo 80. Y este 3 lo paso a sumar. Me quedará menos 15X igual a 83. Por lo tanto, X es 83 dividido entre 15. Lo paso con signo. División positivo entre negativo me da negativo. Bien, esa es la respuesta. ¿Cuál inciso es? Vamos a observar que no hay ninguno de los incisos. Aquí hay un pequeño error. No tiene signo. Pero esa es la respuesta. Ahorita vemos por qué. Según esto es menos 5, 15. 5 por 15 es 75. Si le sumamos 8, nos dará menos 83 sobre 15. ¿No? Recuerden, esto es un número mixto. Y corresponde al inciso A. Aunque no tiene signo, ¿no? Me imagino que al momento de transcribirlo se olvidaron el signo, pero es la única respuesta que concuerda con el valor, menos 83,15. Ninguno de los otros es una solución. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿En qué se suma de logaritmos? ¿Cómo? ¿En qué se suma de logaritmos? Ah, en caso de suma de logaritmos, es decir, algo así. Esto es A por B. ¿Ya? Digamos que los logaritmos tienen, que está el logaritmo 4, ¿no? Al inicio. Y en la resta llevan números diferentes. ¿Posible o no? Ah, vos te referís a algo así. Logaritmo en base 5 menos logaritmo en base 2. Sí, por ahí. No, no podés hacer. Directamente no se podría hacer. Tal vez al siendo algún cambio de base, pero no he visto ejercicios así en el banco, la verdad. Pero la condición es que ambos sean de la misma base, ¿no? Esa es la Ah, condición. vale, vale. Ajá. Si no Gracias. son de la misma base, no se puede aplicar la propiedad. Ok, pasemos con el siguiente ejercicio. Tenemos esto de aquí. Tenemos una ecuación exponencial. La X es un exponente. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Ya. Inciso La A. 1, inciso A. La primera, ¿no? Sí. Si X lo cambio por 2, sería 2 por 2, 4, menos 1, 3, y sabemos que 5 elevado a 3 o 5 elevado al cubo es 120. 125, ¿no? ¿Alguna otra forma de resolver? Vamos a plantearlo acá. 2x menos 1 igual a 125. Ahora vamos a usar no base, como hacíamos, sino vamos a aplicar el logaritmo como tal. Si yo aplico logaritmo de este lado y otro logaritmo
de este otro lado, ¿qué propiedad me favorece acá? Una pista es esta propiedad. ¿Qué quedaba? Por logaritmo de A, ¿no? En este caso, 2x menos 1 es el exponente, pasa a multiplicar logaritmo de 5. De este otro lado, el 125 lo puedo escribir como 5 elevado a ¿cuánto? Q. Al cubo, Cubo. 3 veces logaritmo de 5. Tenemos valores iguales en ambas partes, podemos simplificarlos. Recuerden que estamos en un producto. Por lo tanto, 2x menos 1 es igual a 3. 2x igual a 4. ¿Cuánto vale x? X vale 2. Justamente lo que sacaron. Inciso A, ¿no? Aquí estamos aplicando logaritmos a ambas partes. Otra forma rápida de solucionarlo es lo siguiente. Si yo tuviera 5 elevado a 2x menos 1 por 125, mejor dicho, igual a 125, hay una propiedad que me dice lo siguiente. Si en una ecuación las bases son iguales, es decir, si yo transformo esto a 5 elevado a cualquier número que corresponda a 125, sería 3 en este caso, decimos lo siguiente. Bases iguales, ¿qué ocurre con los exponentes? Por lo tanto, si quiero mantener la igualdad, los exponentes también son iguales. ¿Listo? Ojo, estoy refiriéndome a que las bases son iguales, es decir, tienen el mismo signo, tienen el mismo valor. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y tenemos esto de acá, que nos va a dar el mismo resultado, ¿no? Que, bueno, ya saben de dónde sale dicha ecuación. Aplicando logaritmos, pueden demostrar que efectivamente, al tener bases iguales, se van a terminar simplificando y obtendremos que los exponentes son iguales, ¿no? 2x y 3 en este caso. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Cuando va a meter los logaritmos a ambos extremos, ¿siempre serán de base 10 o puede ser de otra base? Puede ser de la base que el lector quiera aplicar, ¿no? En este caso ocupé el mismo logaritmo, en este caso, mejor dicho, logaritmo en base 10 o logaritmo decimal, porque igual se simplifican, ¿no? ¿Podría utilizar un logaritmo en base 5? Sí, porque sé que el logaritmo en base 5 de 5 me va a dar 1, ¿no? Igual de este lado, no cambiaría en nada el resultado, pero según se dé el caso, en algunos casos sí conviene aplicar directamente logaritmos con una misma base, es decir, aquí podría haber aplicado logaritmo en base 5, si es que acá no fuera a obtener el mismo logaritmo, es decir, para simplificar. Vamos a ver otro ejercicio donde podemos aplicar eh, ese tipo de logaritmos, ¿ya? Que es justamente el que sigue, el 143. Como les había mencionado tal vez antes, hacer matemáticas es como cocinar, ¿no? Cada quien tiene una forma distinta, pero los procedimientos o los ingredientes, por así llamarlos, siempre serán prácticamente los mismos, ¿no? En este caso, mira, tenés
27, 3x más 1, que es igual a 9x más 5. Si quisiera simplificar con logaritmos, ¿qué logaritmo me recomiendas usar? ¿Con qué base? Con 3. Con base 3, ¿no? Y tendríamos logaritmo en base 3 de 27 elevado a 3x más 1 y logaritmo en base 3 de 9x más 5. ¿Ok? Entonces, aplico la propiedad del sombrero, le llaman algunos. El exponente pasa a multiplicar. 3x más 1, se quita el sombrero. Y nos queda logaritmo en base 3 de 27. Aquí lo mismo. X más 5 pasa a multiplicar el sombrero. Y tenemos logaritmo en base 3 de 9. Ahora sí, ¿puedo calcular el logaritmo en base 3 de 27? Obviamente sí. ¿Cuál es el número que es el resultado de esa operación? Si no nos recordamos qué es logaritmos, el logaritmo consiste en encontrar el exponente al cual debo elevar esta base para obtener 27. ¿Qué número es ese? 3, ¿no? Porque 3, si elevo la base a 3, sería 27. X más 5, ¿cuál es el logaritmo en base 3 de 9? 2. 2. Porque 3 elevado a 2 me da 9. Listo, tengo 9x más 3, estoy multiplicando por si acaso. Y acá tengo 2x más 10. Tenemos 7x, este pasa a restar. Este pasa a restar también. 7x igual a 7. ¿X cuánto es? X igual a 1, ¿no? Entonces, el resultado es el inciso B. Y hay otro ejemplo de cuándo utilizar ciertas bases de logaritmo. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Acá, por ejemplo, ¿qué base es la que debemos ocupar? 6. Base 6. Base 6, ¿no? Entonces le aplico un logaritmo en base 6, 36, 5x más 1, logaritmo en base 6, de 6, 5 menos x. Sacamos los exponentes, sería 5x más 1, logaritmo en base 6 de 36 igual a 5 menos x, logaritmo en base 6 de 6. ¿Cuánto nos queda de este lado? 5x más 1 por resultado de esto es 2, porque 6 al cuadrado es 36. Y de este lado, ¿cuál es la respuesta? 1. 1, ¿no? 1. Tendríamos entonces 10x más 2 igual a 5 menos x. Esta x pasa a sumar, sería 11x. Este 2 pasa a restar, sería 3. ¿Cuánto vale x? 3 sobre 11.
No, y esa es el inciso D. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Bien, vámonos complicando un poco más con este ejercicio. Pueden observar que es una mezcla de ambos, ¿no? Son una ecuación logarítmica y una ecuación eh, exponencial al mismo tiempo, ¿no? Veamos entonces qué obtenemos de este lado. Tenemos logaritmo en base 2x menos 8 menos logaritmo en base 2 de 2x menos 5. Esto es igual a x. Resta de logaritmos, observo que es la misma base. Se aplica la siguiente propiedad. Un solo logaritmo y 2x menos 8 sobre 2x menos 5, ¿no? En realidad 2 elevado a x, ¿no? Lo estoy leyendo mal. De este lado tengo x. Pregunta, ¿cómo elimino el logaritmo en base 2? Vamos a elevar a la misma base, ¿no? 2, logaritmo en base 2, 2 elevado a x menos 8 sobre 2 elevado a x menos 5. Igual, lo mismo de este lado, 2 elevado a x. ¿Ok? ¿Qué se simplifica este lado? La base con el logaritmo y me queda 2 elevado a x menos 8, 2 elevado a x menos 5, igual a 2 elevado a x. En este caso no conozco el valor de x para directamente solucionarlo, ¿no? Así que queda igual. ¿Qué podemos hacer? Voy a pasar a multiplicar 2x por el numerador del lado izquierdo, 2x menos 5. ¿Ok? Entonces tengo lo siguiente. Tengo 2 elevado a x menos 8, 2 elevado a x por 2 elevado a x, 2 elevado a x elevado al cuadrado, más por menos 5 veces el valor de 2x. Ahora sí, vamos a despejar. Voy a seguir con lo siguiente. 2x elevado al cuadrado menos 5 veces 2 elevado a x. Este de aquí está con más, pasa con menos 2x. Y este está con menos, pasa con más. Esto es igual a 0. ¿Puedo cambiar el orden? Claro que puedo, lo pongo al lado derecho. Y obtenemos lo siguiente.
tengo 2 elevado a x elevado al cuadrado. Tengo el mismo valor numérico, la misma expresión, mejor dicho, menos 5 y menos 1. Es como si tuviera menos 5a menos 1a. ¿Cuánto da eso? Menos 6 veces 2x más 8 igual a 0. Ahora, aquí existe una ecuación cuadrática. No sé si alguien la reconoce. ¿Se dieron cuenta que es una ecuación cuadrática? ¿Qué tal si hacemos un cambio de variable para que sea más visible? Y decimos que a partir de ahora u toma el valor de 2 elevado a x. Reemplazo u al cuadrado menos 6 veces u más 8. Yo creo que ahí es más entendible, ¿no? Ahí sí hemos ocupado un cambio de notación o cambio de variable, mejor dicho, ¿no? Donde ahí sí se identifica el caso de factorización, ¿no? Ponemos dos paréntesis con dos u's y tenemos más por menos, menos, menos por más, menos. Dos números que sumados, en este caso restados, me den 6 y que multiplicados me den 8. Sería menos 4 y menos 2. Todo esto es igual a 0. De acá, el producto es igual a 0. Por lo tanto, cada paréntesis está igualado a 0. Y ahí tenemos las dos soluciones. La primera solución es que u sea igual a 4 o que u sea igual a 2. Pero recuerden que nosotros estamos buscando x. No estamos buscando u. Así que vuelvo a hacer el cambio de variable. Un cambio de variable. Donde digo, u es 2 elevado a x. Y 2 elevado a x igual a 2. Aplicando los logaritmos, ¿cuánto nos va a quedar? Logaritmo, voy a ocupar base 2. 2 a la x. Logaritmo en base 2 de 4. O logaritmo en base 2 de 2 elevado a x igual a logaritmo en base 2 de 2. Del primero, sé que esto va a pasar a multiplicar y esto es 1. Por lo tanto, solo me queda x. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? 2. 2. 2. Ahora, de la segunda, lo mismo, la x pasa a multiplicar y logaritmo en base 2 de 2 me queda 1. Del lado izquierdo queda x igual logaritmo en base 2 de 2, 1. 1. Entonces, la respuesta es conjunto solución 1 y 2. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué inciso? Inciso A, ¿no? Este es la respuesta, el inciso A. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. ¿De dónde sale ese elevado al 2 de 2x? El que, el que está antes de multiplicarlo. El que está Oh. antes de multiplicarlo. ¿Qué parte más o menos? ¿Le puedo usar, disculpe, la pizarra un ratito para Claro, señalarlo? claro, está habilitado, creo, ¿no? Ah, ya, 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 ya. Eso, ese 52x. Claro, claro, claro. Mira, esto sale de aquí. Tenés, lo voy a borrar un ratito tu anotación. Ya.
Tenés esto de acá. Tenés 2x por 2x. Primero se multiplica así y luego así, ¿no? 2x por 2x, perdón, 2 elevado a x por 2 elevado a x, es como si tuvieras a por a. Eso es a cuadrado. Por eso lo puse así. 2x al cuadrado. Ahora, 2x por menos 5, más por menos, menos. Y 5 por 2 elevado a x, no puedo hacer una operación porque no tiene la misma parte literal. Así que lo que se hace es multiplicarlo, ¿no? Menos 5 por 2 elevado a x. Es como si tuviera 2 por a, es sencillamente 2a, ¿no? Si fuera menos 2 por a, menos 2 veces a. Lo mismo. Y ya de ahí, obviamente, este valor pasó a restar y este valor pasó a sumar, ¿no? Y estos dos valores son similares, no sé si ese es el término, o mejor dicho, tiene la misma parte literal, que es 2 elevado a x, por lo tanto podemos restar en este caso sus coeficientes, ¿no? Aquí tenemos menos 5 y tenemos menos 1. Menos 5 menos 1, menos 6 por ejemplo, ¿no? Pero aquí prácticamente es de multiplicar, eso es un producto. Ah, ya, gracias, ingeniero. Ya, ok, ok. Vamos con el último. No, creo que no es el Ingeniero, último. ¿podría volver un poquito arriba para tomarle captura del ejercicio, por favor? Ah, claro, claro. Creo que es ahí. Listo, gracias. Ok, ok. Esto lo voy a quitar. Y bueno, eso me queda así. Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos raíz con índice x más 1 a x cuadrado menos 3 por raíz con índice x más 1 a cuadrado igual a elevado a 3x menos 5. Tendremos lo siguiente. Esto se escribe a x cuadrado menos 3 sobre el índice de la raíz, pasa a dividir a nuestro exponente. Y aquí tengo lo mismo, 2 sobre x más 1 a elevado a 3x menos 5. Bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes en el producto? Se suman x cuadrado menos 3, x más 1, más 2, x más 1. Hay que hacer esa suma de fracciones. Y vamos a obtener lo siguiente. Misma base, x más 1, se copian los numeradores, ¿no? Menos 3 más 2, 3x menos 5. ¿Qué se puede sacar de acá? Tendremos entonces x cuadrado menos 3 más 2, nos va a quedar menos 1. Y aquí x más 1 igual a 3x menos 5. Arriba, ¿qué se puede factorizar de este lado izquierdo? X más 1, x menos 1 sobre
X más 1. De este lado se mantiene, no lo he tocado. ¿Qué obtenemos de acá? Puedo simplificar estos dos. Y tenemos a x menos 1 a 3x menos 5. ¿Qué puedo hacer para eliminar la a? Puedo aplicar logaritmos, un logaritmo en base a o el mismo logaritmo en ambos lados. En este caso me voy a valer de la ecuación que decía esto, ¿no? Si AM es igual a AN, ¿qué significa de acá? ¿Qué pasaba? Si las bases son iguales, los exponentes son iguales, ¿no? Y con eso voy a decir que x menos 1 es igual a 3x menos 5. ¿Cuánto vale x? Este 5 lo paso a sumar y esa x del lado izquierdo lo paso a restar. Tendría 4, 2x. ¿Cuánto vale x? X es 2, ¿no? Este 2 pasa a dividir el 4 y x es igual a 2. La respuesta es el inciso B. ¿Alguna pregunta tal vez? Y continuamos con este ejercicio. Acá, por ejemplo, nos dice 5 por 3x menos 2 más 4 por 3x menos 3 igual a 57. ¿Cómo podemos escribir este 3 y este 3 de acá? Puede ser 5 por 3 elevado a x dividido entre ¿cuánto? 3 elevado a, si está restando, el 2 abajo, ¿no? 3 al cuadrado. Más 4, 3 elevado a x, 3 a la 3, igual a 57. ¿Listo? Entonces, si hacemos las operaciones, tendríamos 5 veces 3x sobre 9 más 4 veces 3 elevado a x. 3 al cubo es 27. Todo esto es igual a 57. Entonces, podemos sumar. Denominador común es 27. 27 entre 9 es 3. 3 por 5, 15 veces 3 elevado a x. Más 27 entre 27 es 1. Sería 4 por 3x. Este 27 lo paso a multiplicar. Tendríamos 19. 15 más 4, 19. 57 por 27. Tenemos entonces 3 elevado a x es 57 por 27 sobre 19. 57 dividido entre 19 nos va a dar de a 3. Esto es 1. Y tenemos que 3x es 3 por 27. 3 por 27 es 3 por 3 al cubo. 3 por 3 al cubo, ¿cuánto suma? 1 más 3. 3 a la cuarta.
De aquí, ¿cuánto vale X? Bases iguales. X es igual a 4. ¿Listo? Y la respuesta sería el inciso D. No, perdón, C. Y ahí está el procedimiento. Bien, ¿alguna consulta? ¿Por qué 5 por 3x a menos 2 pasó a fracción? Esto de aquí. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Esto de acá, decir, ¿no? Sí, Claro, acuérdate esto de aquí. AM sobre AN es M menos C. Usando eso, yo sé que 3 elevado a X menos 2 es 3X sobre 3 al cuadrado. Esta propiedad me permite, ¿no? Si las bases son iguales y tenemos división, los exponentes se restan. Cuando teníamos multiplicación, ¿qué pasaba? Los exponentes se sumaban, ¿no? Este es el otro caso, cuando se dividen las bases iguales. Solo que en este caso estoy yendo de este sentido a este sentido. No sé si ahora se entiende. sí, sí se entiende. Por lo que vi también hizo 13 potencia x, lo conservó. Claro, el 3 a la X lo conservo porque no lo puedo simplificar. No conozco el valor de X. Prácticamente esta sería mi variable. Y aquí igual, ¿no? Ahora, este 5 por este valor es como si multiplicara 5 veces A. 5 por A, 5 veces A. Y aquí igual, 4 por 3 veces A, perdón, 4 por A, 4 veces A. ¿No? Es como si fuera una parte literal. Desconozco el valor de X, por lo tanto no sé qué resultado tiene ese, ese exponente, ¿no? Ahora, lo de aquí es 9 y el de acá es 27. Y ahí se hace una suma algebraica, ¿no? De fracciones. Entonces 3 elevado a x, entonces lo toma como una parte literal nomás. Correcto, se toma como parte literal. Ah, ya, vale, gracias. Ok, continuamos. Creo que este es el último. Si no me equivoco, creo que sí es el último. Sí, el último ejercicio. Dice cuál es la solución de esa expresión. Tenemos logaritmo en base x de x cuadrado más logaritmo en base 3 de 3 elevado al logaritmo de x igual a logaritmo de 50. ¿Cómo podemos expresar estos valores? Podemos expresarlo de la siguiente forma. Eh, Primero, este exponente pasa a multiplicar con, estaba haciendo, ahora sí, 2 veces logaritmo en base x de x, lo mismo acá, pasa el exponente a multiplicar y nos queda igual
al logaritmo de 50. ¿Listo? Esto de aquí es 1, logaritmo del número en la misma base, logaritmo en base 3 de 3 igual es 1. Y tenemos que 2 más el logaritmo de x es igual al logaritmo de 50. ¿Qué puedo hacer aquí? 2 es igual al logaritmo de 50, está con más, pasa con menos, logaritmo de x. Resta de logaritmos son de la misma base, 50 sobre x. ¿Ok? Como me he dejado de logaritmo decimal, elevamos con base 10, ¿no? 10 logaritmo de 50 sobre x. ¿Cuánto nos va a quedar de este lado? De este lado queda 100. De este lado nos queda 50 sobre x. ¿Cuánto vale x? 50 sobre 100, que eso es 1 medio, ¿no? Simplificando esto nos da 1 medio. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cuál de los Inciso incisos? D. Inciso D, ¿no? Obviamente 1 medio también es 0,5 en notación decimal. Bueno, ¿alguna consulta? Este sería nuestro último ejercicio del tema de logaritmos. Tendríamos que entrar al tema de geometría plana. ¿Alguna consulta que tengan? Oh, bien.